¿Cómo fue posible que un hombre ambicioso como Hernán Cortés, al mando de un pequeño ejército, lograra conquistar un imperio tan vasto y tan poderoso como el azteca? La respuesta no está solo en las armas, sino en su inesperada aliada, Malitzin, una mujer indígena que pasó de ser esclava a convertirse en su voz, su estratega y, según algunos, mucho más que eso. ¿Pero fueron realmente aliados? ¿Fueron amantes? ¿O fueron ambas cosas? ¿Qué los unió y cómo marcó su relación el destino de todo un continente? Vamos a descubrir hoy la historia de Malitzin o la Malinche y Hernán Cortés, una relación que cambió el rumbo de la historia y que está marcada por la intriga, por la ambición y por un debate que todavía sigue vivo. ¿Fue traición? ¿Fue supervivencia? ¿O fue realmente una historia de amor? Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones porque tenemos vídeos nuevos como este todas las semanas y esta semana en especial tenemos un vídeo cada día con temática de San Valentín. Ahora sí, empezamos. Como siempre, vamos a empezar poniéndonos en contexto histórico porque es súper importante para entender cualquier tema del que estemos hablando. A principios del siglo XVI, Mesoamérica era un lugar bastante complejo. Había un montón de culturas, un montón de idiomas y de tradiciones, pero si nos centramos en lo que dominaba el panorama, ahí estaban los mexicas. Y Tenochtitlán era una ciudad impresionante. Estaba dirigida por Montezuma II, que no solo era un líder, sino también un tipo que tenía a todos los pueblos a su alrededor bajo control, formando una red gigantesca de ciudades-estado que estaban, digamos, bajo su mando. Los mexicas tenían un sistema tributario que era bastante extenso. Los pueblos que estaban bajo su dominio, aunque podían seguir siendo más o menos autónomos, tenían que entregar un montón de cosas, desde cacao, que era como el oro en esa época, hasta algodón, piedras preciosas y, por supuesto, alimentos. ¿Para qué? Pues para mantener la ciudad funcionando, para alimentar a su ejército y para que todo ese lujo de Tenochtitlán siguiera brillando. Pero no todo el mundo estaba contento con esto. Y es que los pueblos que tenían que pagar el tributo no estaban precisamente felices de ser los que sostenían este imperio. Es por eso que algunos pueblos empezaron a ver a los españoles como una posible salida para liberarse del peso mexica. Y esto es importante que lo recordéis y que lo tengáis en cuenta para el resto de la historia. Pues bueno, alrededor del lago Texcoco la resistencia iba poco a poco tomando forma. Había dos de estos pueblos que vivían en un conflicto constante con los mexicas. Unos de ellos en especial nunca habían aceptado ser dominados por completo y la pelea con Tenochtitlán era algo constante. Mientras todo esto pasaba en Mesoamérica, en Europa las cosas estaban bastante movidas. Había una especie de fiebre por explorar el mar y por descubrir nuevas tierras. Las expediciones a América no eran solo por curiosidad, sino también eran por el ansia de dinero, por las ganas de expandir la fe y por esa sed de gloria personal que hacía que algunos se jugasen todo. Después de que Colón llegara al Nuevo Mundo en el 1492, la corona española no perdió el tiempo y es que querían asegurarse de que esas tierras recién encontradas fueran parte de su imperio. Ya para 1519 se había corrido el rumor de los ricos territorios más allá del Caribe y Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, había escuchado todo esto. Aquí es donde entra Hernán Cortés, un español que había viajado a América en busca de riqueza y de aventura y quien ya tenía experiencia como soldado y no pensaba dejar pasar esta oportunidad. Cortés convenció a Velázquez para liderar la expedición hacia esas tierras, aunque la relación entre ellos no era para nada de confianza y es que había bastante tensión entre los dos. Cortés era un hombre con una ambición casi desmedida y con un carisma que le ayudaba a conseguir lo que quería. Cuando Velázquez intentó dar marcha atrás y revocar la expedición, Cortés desobedeció. En lugar de quedarse quieto, agarró lo que tenía a mano, zarpó con una pequeña flota de barcos y unos 500 hombres. Se fue hacia lo desconocido llevando consigo caballos, armas de fuego y sobre todo una sed de conquista muy difícil de saciar. Lo curioso es que Cortés no solo llevaba soldados, su equipo era un poco como un combo de personajes y es que tenía intérpretes, tenía sacerdotes, incluso tenía escribanos. Y esto, aunque parezca secundario, terminó siendo crucial cuando empezó a tratar con los pueblos indígenas. Sin esas personas
persona, esas habilidades tan diferentes, no habría podido navegar las complejas relaciones que se encontró en el camino. La insubordinación de Cortés fue la chispa que encendió su leyenda. Aunque él decía que estaba actuando en nombre de la corona, lo cierto es que siempre estaba buscando algo más, que era poder personal. Desde el principio quedó bastante claro que Cortés tenía una habilidad especial tanto para la política como para la guerra. Rápidamente empezó a tejer alianzas con pueblos indígenas que ya estaban cansados de los mexicas. ¿Recordáis? Y esto lo hizo usando una mezcla de diplomacia y de pura fuerza. Un detalle interesante es lo que pasó cuando Cortés llegó a Tabasco, que eran tierras mayas. En principio se encontró con resistencia, porque claro, nadie quiere que lleguen a invadir su territorio. Pero Cortés, después de derrotar a los locales, recibió varios tributos, entre ellos algunas mujeres esclavas. Una de ellas era Malitzin, una joven que con el tiempo tendría un papel clave en todo esto. Malitzin, o como muchos la conocen, la Malinche, nació en una familia náhuatl noble en lo que hoy conocemos como Veracruz. Su vida dio un giro tremendo cuando su padre murió. La cosa se complicó todavía más cuando su madre se casó de nuevo y tuvo un hijo con su nuevo esposo. Como ya te imaginarás, esto generó disputas sobre quién se quedaba con la herencia y todo eso. En un movimiento que nos deja ver las complejidades políticas de la época, la familia de Malitzin decidió, por razones que no tenemos claras, deshacerse de ella. La entregaron como esclava a unos comerciantes mayas. Allí Malitzin pasó bastante tiempo entre los mayas y empezó a aprender cosas que serían clave para lo que vendría. Primero aprendió el idioma maya yucateco, además de su lengua materna, que ya la sabía, que era el náhuatl. El hecho de que hablara estas dos lenguas sería crucial cuando finalmente se encontrara con los españoles. Pero más allá de los idiomas, su vida como esclava en una sociedad donde todo estaba muy marcado por el poder y por la jerarquía, le permitió aprender algo fundamental, que eran las dinámicas de poder, cómo se movían las piezas, cómo sobrevivir y cómo adaptarse. En marzo de 1519, Cortés tuvo un gran golpe de suerte cuando se le entregaron estas mujeres esclavas, porque entre ellas estaba Malitzin. Y ella, sin tener ni idea, estaba a punto de ser clave en todo lo que venía. Al principio, las mujeres esclavas fueron bautizadas como parte de la conversión al cristianismo, que era algo que los españoles hacían por costumbre. Y a Malitzin le dieron el nombre de Marina. Por eso, en muchos escritos de la época se la suele llamar Doña Marina. Pero los españoles no se dieron cuenta inmediatamente del valor real que tenía Malitzin. No fue hasta que empezaron a interactuar con otros pueblos indígenas que se dieron cuenta de que tenerla a su lado era literalmente un tesoro. Ahora, ¿recordáis que os he dicho antes que el padre de Malitzin murió cuando ella era pequeña? Pues este señor era un cacique importante, pero fue asesinado cuando ella era muy chiquitita por unas deudas que dejó con Montezuma. El relato de cómo murió es brutal, y es que al parecer la tradición mexica le pasó factura y lo sacrificaron de la manera más cruel. Le arrancaron el corazón en la piedra ceremonial e hicieron rodar su cuerpo por una escalinata. Esto seguramente dejó una huella muy profunda en Malitzin, y puede ser que con el tiempo esto hiciera que empezara a rechazar todo lo relacionado con esa civilización. Pero bueno, Malitzin, con esa habilidad que tenía para hablar náhuatl y maya, fue una pieza clave para Cortés, pero no estuvo sola en esto. También estaba Jerónimo de Aguilar, que era un español que había pasado años cautivo entre los mayas y que gracias a eso hablaba tanto maya como español. Juntos formaron un equipo brutal con un sistema de comunicación bastante eficaz entre españoles y los pueblos indígenas. Este triángulo de lenguas se convirtió en la base de las primeras negociaciones y alianzas de Cortés. Ahora, lo interesante de todo esto es que Malitzin no solo traducía palabras, sino también intenciones, emociones y lo que realmente estaba pasando entre las culturas. Ella no era solo una intérprete de la lengua, podemos decir, sino que entendía las costumbres y entendía las jerarquías de los pueblos indígenas, pero también empezó a entender bastante rápido las de los españoles. Esa capacidad para adaptarse a todo esto hizo que se ganara rápidamente el reconocimiento de Cortés.
aztecas y de ser una simple esclava pasó a tener un rol fundamental dentro de la expedición. Su lealtad fue probada en una emboscada que hubo en Cholula, donde los indígenas, liderados por el mismo rey que había matado a su padre, intentaron masacrar a los conquistadores. Pero Malitzin desde dentro alertó a Cortés sobre el plan y eso les dio una ventaja. Su papel en esa emboscada fue clave para la supervivencia de los españoles. Así que Malitzin, de ser solo una intérprete, rápidamente se convirtió en una consejera clave para Cortés. Uno de los momentos en que realmente brilló fue también cuando ayudó a Cortés a formar una alianza importantísima con los tlaxcaltecas. Estos habían estado bajo presión constante de los mexicas, tanto con sus demandas de tributos como con la guerra, y vieron en los españoles una salida para debilitar a su opresor. Recordad que os he dicho que esto sería bastante importante. Pues aquí es donde Malitzin hizo su jugada, dándole a Cortés las claves para aprovechar estas tensiones que había entre aquellos pueblos. Ella sabía cómo hacer que las ideas de Cortés llegaran de una manera que realmente tuvieran sentido para los tlaxcaltecas, adaptando la forma de hablar, los gestos y las intenciones. Y eso, en medio de toda la desconfianza y toda la tensión que había, fue algo crucial. Fue su capacidad para hacer eso lo que llevó a una alianza que honestamente cambiaría la historia para siempre. Pero antes de continuar, hablemos de cómo se ve a Malitzin un poco, porque el nombre de Malitzin o la Malinche está tan relacionado con la idea de traición, por lo que hemos hablado y por lo que hablaremos más adelante, en México especialmente, que incluso se usa la palabra malinchismo para describir a alguien que prefiere lo extranjero antes que lo propio. Pero honestamente, ver su historia solo como una traición es un enfoque bastante limitado, debo decir, y un poco injusto, como opinión personal. Es muy importante ver las cosas desde otro ángulo, porque Malitzin no estaba actuando como representante de un solo pueblo ni vendiendo a su gente por intereses ajenos. En Mesoamérica, la alianza y las rivalidades entre diferentes pueblos no eran nada sencillas ni eran fijas. El imperio mexica, aunque era muy poderoso, no era una unidad ni mucho menos. Imponía tributos y subyugaba a sus pueblos. De hecho, muchos de estos pueblos, pues como habéis visto, vieron en los españoles una oportunidad para liberarse de los mexicas. Entonces, no se puede decir que Malitzin traicionara a un México que ni siquiera existía en la forma en que lo conocemos hoy en ese entonces. Ella actuó más bien en un escenario donde las lealtades cambiaban dependiendo de lo que era mejor para cada uno en el momento. Y no fue solo ella quien jugó ese juego. Hubo miles de guerreros indígenas como los tlaxcaltecas que lucharon junto a los españoles, no porque les gustara Cortés, sino porque veían la oportunidad de ir contra sus opresores. Así que si miramos bien, Malitzin no fue la única que hizo movimientos estratégicos basados en lo que necesitaba para sobrevivir. La historia de la conquista española no es solo una historia de europeos tomando el control, sino también de pueblos indígenas actuando según sus propias circunstancias y sus propios intereses. Algo curioso, de hecho, es que los tlaxcaltecas, después de la conquista, consiguieron tener cierta autonomía, lo que demuestra que la alianza con los españoles pues no fue tampoco una rendición total. O sea, que no se sometieron completamente, al contrario, supieron cómo sacarle provecho a esta situación. Pero bueno, seguimos con la relación entre Hernán Cortés y la Malinche, que es una historia que no se puede contar en dos palabras, como ya veis. A ver, hay tanto debate sobre cómo era realmente la relación entre ellos que es muy difícil saber qué pensar. Por un lado, es muy clave tener en cuenta que Malitzin no fue entregada a Cortés por decisión propia. Es decir, que comenzó en una situación de total subordinación, o sea, no era un contexto para nada igualitario. El tema es que no sabemos bien cuánto de esta relación fue consensuada o si ella tenía alguna opción real en lo que pasaba. Las crónicas de la época nos hablan de ella, pero nunca nos dicen cómo se sentía o qué pensaba realmente. Lo que sí sabemos es que Malitzin aprovechó la situación en la que estaba. A veces se habla de cómo Hernán Cortés se enamoró de la Malinche, pero no hay ninguna certeza de esto. Sí, se dice que él se quedó fascinado por ella, sobre todo porque entre todas las mujeres que conoció, ella al parecer destacaba no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su lealtad. A decir verdad, eso
hecho de que Cortés estaba totalmente enamorado de Malitzin es muy difícil de probar. Aunque era joven y era guapa al parecer, probablemente también le gustaba por todo lo que le aportaba. Y no es que haya dejado constancia de un amor pasional. En las cartas de Cortés, por ejemplo, rara vez menciona a, como la llamaba, Doña Marina, como algo más que una herramienta en su expedición, y nunca la describe en términos de enamoramiento. Es más, en todas las ilustraciones de la época, en todos los documentos, normalmente se la muestra como un personaje secundario, como una mensajera más entre los grandes líderes y conquistadores, y nunca como la mujer central en la vida de Cortés. Por otro lado, no es que Cortés fuera un tipo monógamo o fiel. Era conocido por su afición a las mujeres y vivió con un montón de ellas en su casa. La realidad es que nunca se casó con Malitzin, aunque bien podría haberlo hecho si realmente la hubiera considerado su compañera legítima. Ahora, lo que sí está claro es que, aunque no hay pruebas de que Malitzin estuviera loca de amor por Cortés, sí que se mantuvo bastante leal a él. Le sirvió con dedicación hasta el fin de su relación, que se rompió por razones que no son del todo claras. Si hubo amor de su parte, es algo que no podemos saber con certeza. Pero bueno, uno de los momentos más impactantes de toda esta historia, a pesar de todo lo que acabo de decir, fue el nacimiento de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y de la Malinche. Martín fue el primer mestizo documentado en América. Era hijo de ellos dos, y un detalle que no solo es importante para la historia de la conquista, sino que también marcó el comienzo de lo que hoy conocemos como mestizaje, ese entrelazamiento cultural que definiría de alguna manera a México y a gran parte de América del Sur. Ahora, lo curioso es que aunque Martín fue reconocido por Cortés como su hijo, no hay mucha evidencia de que Malitzin tuviera ningún papel activo o continuo en su crianza. No fue que Cortés y Malitzin formaran una familia tradicional o algo por el estilo, sino más bien Hernán aprovechó el nacimiento de su hijo mestizo como una estrategia política. Lo utilizó como una especie de bandera para mostrar su conexión entre los dos mundos, entre el europeo y el americano. Pero esto no quiere decir que Cortés valorara a Malitzin de una manera especial. En fin, la historia de Malitzin ha sido vista de mil maneras a lo largo del tiempo. En el siglo XIX, con toda la ola del nacionalismo mexicano, Malitzin se convirtió en la mujer traidora por excelencia. Ese estigma, esa etiqueta, se quedó pegada a ella por mucho tiempo, como un lastre que ha marcado su imagen en la cultura popular mexicana. Lo que hoy en día están haciendo los historiadores, y en particular los estudios feministas, es tratar de darle un giro a esta visión, porque han comenzado a verla no solo como la mujer que traicionó su pueblo, sino con una mujer con mucha astucia y con capacidad para moverse en un mundo que estaba completamente en su contra. Malitzin no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba usando esa inteligencia y todo lo que tenía a su alcance para influir en los eventos y para hacer que las cosas sucedieran a su favor. Aunque hoy se la ve de una manera distinta, los mismos que estaban ahí, como Bernal Díaz del Castillo, no la veían simplemente como una mujer en la sombra. Él, que acompañó a Cortés, la describió con bastante admiración, destacando su inteligencia y su habilidad para negociar con los líderes indígenas. Se llega a decir incluso que este hombre parecía que estaba un poquito enamorado de la Malinche. Esto te dice mucho, porque si alguien estaba en primera fila para ver todo lo que pasaba, era él. Y el hecho de que la reconociera como una figura importante más allá de su relación con Cortés, deja claro que aunque la historia la haya reducido a un simple símbolo de traición, su rol fue mucho más complejo y mucho más polifacético. Pero sigamos con la historia, porque llegamos ahora al declive del Imperio Azteca. En noviembre del 1519, Hernán Cortés y su ejército entran a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, con la ayuda de Malitzin. Montezuma II, el gran líder de los mexicas, recibió a Cortés y a su gente con una ceremonia impresionante, según dicen. Aquí es donde Malitzin juega un papel crucial otra vez, porque a pesar de que Montezuma dicen que mostró respeto y hospitalidad hacia Cortés, hay muchos historiadores que piensan que esto no fue solo por cortesía. Hay quien sugiere que Montezuma estaba realmente tratando de manejar la situación, y esto lo hizo como estrategia política. Ahora, algo muy interesante es que Cortés, en sus cartas a Carlos V, le escribió que Montezuma lo había reconocido como el enviado de Quetzalcóatl. Cortés, al parecer, se aferró a esta historia para darle más peso a su misión, pero
Hoy los historiadores se muestran bastante escépticos con esta idea porque muchos piensan que fue una jugada de Cortés para justificar sus acciones y para ganar el favor del rey, porque la verdad es que no hay ninguna evidencia de que Montezuma le dijera eso. Es una de esas historias que se cuentan y que con el tiempo se vuelve parte del mito. Uno de los momentos más dramáticos y dolorosos en la caída del Imperio Azteca es sin duda la famosa Noche Triste que ocurrió el 30 de junio de 1520. Después de la muerte de Montezuma II, que murió bajo circunstancias bastante misteriosas mientras estaba en manos de los españoles, la gente de Tenochtitlán, que estaba cansada de la presencia invasora, se levantó en armas. Los mexicas, que hasta entonces habían sido bastante cautelosos, decidieron reaccionar y atacar a los conquistadores. Cortés y su gente, que estaban lejos de ser pocos, pero tampoco eran tantos como para hacerle frente a toda una ciudad furiosa, intentaron huir esa noche, pero no contaban con que los mexicas iban a sorprenderlos en los puentes de salida de la ciudad. La cosa se complicó un montón para los españoles y es que según los relatos no fue una huida nada épica, sino que fue un desastre. Perdieron no solo soldados, sino también todo el oro y todas las riquezas que habían logrado acumular. De hecho, la tradición dice que Cortés, derrotado y desesperado, se sentó bajo un árbol y lloró. Y ahí es donde se dice que surgió el nombre de Noche Triste por esa sensación de derrota tan grande. Pero claro, esto no terminó ahí porque la caída final de Tenochtitlán llegó en agosto de 1521, después de meses de un asedio implacable. La ciudad estaba completamente devastada porque la guerra, la falta de alimentos y, por si fuera poco, la epidemia, que arrasaron con gran parte de la población mexica, hicieron que la resistencia fuera mucho más difícil. El último gran líder azteca luchó ferozmente, pero la situación era insostenible. Y es que al final las fuerzas de Cortés y su aliado fueron demasiado y la joya del Imperio Azteca cayó, no sin dar una dura batalla hasta el final. Malitzin, como te puedes imaginar, jugó un papel clave en todo esto, sobre todo por las relaciones que había establecido con los tlaxcaltecas, que terminaron siendo los aliados más importantes de los españoles. Y sin esa alianza, quién sabe si la historia hubiera sido diferente. Después de la caída de Tenochtitlán, es como si Malitzin de repente empezara a desvanecerse en los registros históricos. Y aunque sin ella los españoles no habrían tenido ni una mínima oportunidad, su figura fue dejada de lado. Todo por algo tan simple y tan frustrante como ser mujer y ser indígena en un mundo dominado por la visión y por los valores europeos. Después de que cayera Tenochtitlán, la vida de Malitzin dio un giro completo. Sabemos que jugó un papel crucial durante la conquista, pero ¿qué pasó con ella después? Pues no hay mucha información clara sobre su vida después y eso hace que su figura se desvanezca un poco en los registros históricos, como que de repente desaparece. Lo que sí sabemos es que Cortés se asentó después de la conquista en Coyoacán, en lo que hoy es Ciudad de México, y entonces decidió que era hora de traer a su esposa, porque claro, estaba casado, a pesar de tener a 20.000 mujeres viviendo en su casa y a 20.000 esclavas sexuales, que estaba en ese momento su esposa en Cuba. Mientras que ella venía de camino, fue cuando nació de hecho su hijo Martín, que tuvo con la Malinche. Pero a pesar de que Cortés ya había formado una familia con su esposa española, Malitzin desapareció. Lo que pasa es que con la llegada de Catalina a Nueva España, Malitzin pasó a un segundo plano, desapareció del mapa. Pero Cortés, para no dejarla desprotegida, le organizó un matrimonio con otro conquistador llamado Juan Jaramillo. ¿Por qué lo hizo? Pues probablemente porque ya no quería tanta controversia por su relación con ella, aunque bueno, a ver, es que la controversia era normal, también te digo, había tenido incluso un hijo con ella, pero bueno. Y además quería asegurarse de que ella estuviera bien situada en la nueva estructura colonial. Eso pensamos. O sea, una especie de matrimonio estratégico para no dejarla en muy mala posición, por decirlo de alguna manera. Después de esto, la Malinche se embarca en una nueva aventura que es la conquista de Honduras con Hernán Cortés otra vez. En ese proceso ella ya estaba casada con Jaramillo y con él tuvo a su segunda hija, María. Se cree después de esto que murió joven alrededor del 1529 o el 1530, aunque las circunstancias de su muerte no están claras, pero probablemente falleció por alguna epidemia como el sarampión o la viruela. Después de haber sido tan importante en los eventos de la conquista, su nombre y su vida se fueron desvaneciendo y fueron dejando poco más que algunas huellas vagas en los documentos de la época. El destino de Hernán Cortés es otro giro en la historia que sorprende porque después de la conquista
conquista le dieron tierras, le dieron títulos, lo hicieron marqués del Valle de Oaxaca, básicamente tenía todo lo que podía soñar. Pero todo esto fue cambiando porque las intrigas políticas, los celos de otros conquistadores y la tensión con los funcionarios españoles hicieron que la relación con la corona se fuera al traste. Cortés, con todo lo que había logrado, tuvo que volver a España varias veces para defenderse, para tratar de que lo reconocieran como un héroe de verdad. Pero por más que luchó, nunca logró ganarse el apoyo total del rey Carlos I. A pesar de que su papel en la expansión del Imperio Español era enorme, la corona no le brindó la atención que él pensaba que merecía, y en su último año ya casi nadie lo tomaba en serio. Al final murió en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, en el 1547. Y aunque dejó un testamento con todo muy bien organizado, incluso con provisiones para sus hijos mestizos y para sus hijos legítimos, la verdad es que sus restos fueron exhumados y movidos tantas veces a lo largo de los siglos que casi parece que su figura fue más recordada por las polémicas sobre su muerte que por lo que hizo en vida. Lo más curioso es que aunque Cortés había sido un hombre de conquista, de poder, murió sintiendo que había sido maltratado por la corona y que su legado se estaba olvidando. Tanto fue así que pasó sus últimos años escribiendo cartas y documentos donde defendía su nombre y defendía todo lo que había hecho. Hoy, de hecho, sus cartas son algunas de las fuentes más interesantes para entender su visión sobre lo que realmente pasó durante la conquista. Como ya hemos dicho, a lo largo de la historia, la figura de Malitzin o de la Malinche ha sido interpretada de mil maneras, y es que para algunos es la traidora que ayudó a los invasores y para otros es una heroína y alguien que sin tener muchas opciones jugó un papel estratégico en un contexto súper opresivo. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, y aquí viene ahora la gran pregunta, que es: ¿tú crees que fue una heroína? ¿Crees que fue una traidora o simplemente fue una mujer atrapada en una circunstancia bastante complicada? Déjame en los comentarios porque te estaré leyendo, y antes de terminar quiero haceros una recomendación, porque mientras estaba escribiendo el guión de esta historia, mientras estaba investigando todo esto, me ha venido mucho a la mente un libro que leí hace poco, que os lo voy a dejar por aquí, que es Lady Macbeth de Ava Reid. Y este libro es una reinterpretación de la historia de Macbeth, pero lo vemos desde el punto de vista de Roscilla, la mujer que se casa con Macbeth. Y me ha recordado mucho la historia de la Malinche a la historia de ella, porque creo que al final eran mujeres que se veían en una situación complicada y que, diciéndolo de una manera muy simple, hacían lo que pudieran por salvarse el pellejo. Decidme si os interesa leerlo, si lo habéis leído o lo vais a leer o termináis de leerlo, decídmelo en Instagram, que es donde subo contenido de libros, porque me encantaría hablar de este libro con alguien. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, gracias a ti por ver este vídeo, y déjame este emoticono ahí abajo si no sabes qué comentar y yo te daré like tan pronto como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Me muero de hambre, lo siento, estoy torpeando muchísimo, pero es que no puedo más.